Bien, ahora explico cuántas recursiones existen. Existen dos. Estas situaciones son una recursión de forma directa y la otra es de la forma indirecta. Bien, ¿cuáles son las estructuras de estas dos que estoy mencionando? Bien, la forma indirecta es la que tiene que llamar un método a otro método y ese método manda a llamar el anterior método considerando que estos métodos se entrelazan. Bien, lo voy a explicar de otra manera. Aquí en esta aplicación que he construido en este editor, voy a crear la estructura. Usaré lo de clases internas para guiarme. Aquí pongo el argumento con su tipo de dato. El tipo de dato que voy a poner, independientemente cuál sea, puede ser un entero o un string. Y enseguida va el argumento. Bien, ¿qué haría o qué tendría que tener el método 1? Una llamada simple al método 2. Podría tener instrucciones arriba, tanto abajo. Y haría una llamada. Ahorita no existe el método 2, lo voy a crear. Ah, de la misma forma, tendría un tipo de dato y un argumento. Tendría una serie de instrucciones, cuales nosotros sabremos que son condiciones, por lo que ya hemos visto con el maestro. Pero llamaríamos al método y lo ejecutaríamos. Ahora, nada más se me está pasando un detalle. Puede ser un método vacío, un método que retorna valor. Independientemente, la estructura es la misma. Y ya nada más mandaríamos llamar aquí el método. Por ejemplo, si se me ocurre llamar al método 1, este haría toda la iteración hasta que terminase. Bien, ¿cómo aplicaría la iteración en el método 1? Bueno, nomás para explicarlo de la forma más real posible. Vamos a hacer una condición en el que, por ejemplo, hagamos una instrucción que evalúe y ejecute el método. De no ser así, pues podemos ver un mensaje donde el programa se nos diga que ha salido o está saliendo y ejecuta el método tantas veces sea necesario. Si por ejemplo en estas instrucciones yo le puedo agregar una variable y en esa variable se me antoja usar el método, yo le sumo algo, no sé, se me ocurre que el método es entero, si por ejemplo no es void, ¿sí? Es de retorno, por ejemplo aquí en lugar de un system, un return. También es muy válido. Entonces retornaría el método 1 más var
me daré cuenta de algo. Estamos ejecutando instrucciones que independientemente de lo que se ejecute en el método, va a afectar al método 1 y al método 2. Pero ¿qué nos va a afectar? Que ya terminando la instrucción del método 2, compara si en el método 1 se cumple todavía la condición de poder seguir haciendo una iteración o si no, ya no. De forma que se sale del programa. Bien, ¿cómo lo explicaría para que lo entiendan de manera más sencilla? Bueno, se me ha ocurrido usar un gráfico en el cual uso estos dos procesos. El proceso 1 corresponde al método A y el otro al método B, ¿sí? O método 1 o método 2, como lo quieran ustedes ubicar. Bien, en el proceso 1 usamos el método 1 e enviamos información. El método 1 se encarga de procesar la condición evaluar para hacer la iteración. Entren en la condición verdadera y lo que hace es evaluar e independientemente de la condición que esté, si esta es verdadera, se arroja al segundo proceso, que es el método 2. ¿Sí? Lo explicaré de esta manera. El método 2 no sabe lo que hizo método 1, ni el método 2 debe comunicarle lo que hizo el método 1 en la manipulación de la información, pero sí interactúan al pasarse la llamada de qué método ejecutar. Bien, entonces en el método 1 yo llamé al método 2. ¿Y qué va a ser el método 2? Bueno, va a ser una suma de un entero. Y luego ya cuando haga la suma, se regresa al método anterior, dando a entender así que vuelve a repetir un ciclo. Bien, ¿qué nos ayuda a saber que esto existe? Una recursividad indirecta o directa. Bien, para entenderlo, primero tenemos que entender que la recursividad busca almacenar un espacio en el sistema operativo de la computadora y tiene como objetivo que se aplique paso a paso un ciclo. Nos ayuda mucho en las ecuaciones de matemáticas. Es por eso que una recursividad siempre se va a ir aplicando al concepto de las muestras matemáticas, que hacer un ciclo de forma iterativa que nosotros conocemos como los for o los while. Ahora, ¿cuándo es bueno y cuándo no es bueno aplicar una recursividad? Bueno, sencillamente, si nosotros vemos que es necesario que la recursividad se aplique porque necesitamos nosotros estar conscientes de que hay problemas muy complejos de entender, entonces es donde se usa la recursividad. Si vemos que el problema no es más que un simple for pequeño, tendríamos que aplicar el for y no la recursividad, porque sabemos que la recursividad consume espacio. ¿Y eso qué significa? Le quita velocidad al computador, y no todos los computadores, sus características en hardware están excelentes y en óptimas condiciones para ejecutar programas de recursividad. No significa que la recursividad sea mala, sino que tiene esta desventaja, que el ciclo común que nosotros conocemos no lo tiene. Bien, ahora vamos a usar un ejemplo en la cual vamos a usar la recursividad de forma indirecta. Yo aquí he planteado una que lo vamos a ver en la parte 2 de este seguimiento, el cual vamos a ver un proyecto donde vamos a usar el alfabeto y vamos a usar la recursividad.